1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. Para desafiar los límites de la productividad. En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. 5 cosas que pasaron esta semana. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por la soja que queda por vender, que parece que es tema nacional, como siempre. La soja de los productores que queda por vender. Se están desacelerando las ventas de soja y muchos justamente se están preguntando por estos días si no se puede venir otro rescatecito también del agro a la economía argentina. Pasó hace poco, ya saben, hace 3 semanas el gobierno anunciaba esos días de retenciones cero, que finalmente fueron solo 3, y las cerealeras anotaron exportaciones por el monto que el gobierno necesitaba que se le adelante, que eran $7.000 millones. Bueno, ahora todos están pensando, ¿y al campo le queda algo más de soja o de granos para liquidar antes de fin de año? Y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de Argentina en este contexto electoral. Muchos se están preguntando eso. Y también se preguntan si son dólares que están de una cosecha que ya existe o si se tiene que adelantar ventas de una cosecha que todavía no existe, que pongámosle, podría ser el caso del trigo que está sembrado, pero también el caso del maíz y la soja, que en muchos casos todavía no se sembraron. El maíz va avanzado, pero no terminó ni está cerca de terminar todavía la siembra de maíz. Bueno, mientras se están desacelerando las ventas de soja por parte de los productores, como les digo, y después de esa mejora de precios como ese remanente de la mejora de precios por la baja de retenciones que duró 3 días, el precio de la soja mayo ya empezó a bajar. Por ejemplo, ayer miraba datos y está siendo acompañado por desaceleración de la venta de los productores. ¿Cuánto queda? $3.000 millones. $3.000 millones en soja, pero los consultores, los especialistas del mercado, varios, Javier Preciado Patiño, Gustavo López, Paulina Lescano también en las últimas horas, todos dicen que es muy probable que ahora el ritmo de ventas baje. El clima electoral, obviamente, las expectativas sobre lo que pueda pasar con el dólar y sobre todo mirando el escenario internacional del que les voy a hablar en unos minutos, bueno, eso hace que los productores estén con cautela. Los que todavía tienen granos dirán, es mi momento de esperar. Muchos otros ya tuvieron que desprenderse y no tienen esa opción de esperar porque necesitan pagar cuentas, sobre todo en plena siembra. Y un paréntesis en esto, hablando de la rebaja temporal de las retenciones, yo les había contado que apareció una denuncia penal anónima al toque, apenas empezó y se terminó esa medida. Después apareció un pedido de informes en la Cámara de Diputados y esta semana apareció una nueva denuncia penal contra Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y contra Juan Paso, el titular de Arca, muy adentro de las políticas vinculadas al agro, dentro del Ministerio de Economía. Bueno, esta denuncia es de Oscar Agos Carreño, un diputado de la provincia de Córdoba, el titular del PRO en la provincia de Córdoba. Hay toda una interna en el PRO por su presidencia. Es un diputado que está en campaña y que en este caso pide que se investigue si hubo un incumplimiento del deber del funcionario público por haber acordado, ante la sospecha de que haya acordado el gobierno, el gabinete económico con las cerealeras, ese adelanto de $7.000 millones. Vamos a ver si esas causas prosperan entre semanas de muchas causas judiciales de repente. Segunda cosa que pasó esta semana, ¿se vendrá una cosecha récord de trigo? No lo sabemos, la cosecha no arrancó, pero sí sabemos que esta semana se anunció que se vendría la cosecha récord de trigo. La Bolsa de Comercio de Rosario largó esta semana un informe, habla de una situación inédita y de perspectivas muy alentadoras para esta estimación de producción. Le están poniendo número al volumen récord de cosecha de trigo, 23 millones de toneladas de trigo. Opa. Es lo mismo que el récord histórico que ya tiene Argentina, que se dio cuando en la campaña 2021-2022 le tocó a Alberto Fernández, inclusive en pleno arranque de la guerra, sí. Rusia-Ucrania. Bueno, los especialistas, que son los que recorren los lotes de trigo y que además reciben encuestas de productores que conocen y vienen monitoreando sus propios lotes, dicen que el estado del trigo
es sorprendente en muchos casos. Nunca vimos trigos así, decían en ese informe. Todos hablan de una combinación que la verdad, lamentablemente, no se da tanto, que es buenas reservas de agua por las lluvias del otoño, que fue cuando se sembró el trigo. Siembras que justamente por ese motivo llegaron a las 7 millones de hectáreas en Argentina y después muchas más lluvias, inéditas también, en julio y agosto. Así que los rendimientos vienen pintando muy bien. Veía el informe y hablan bien de los rendimientos desde el norte, en Córdoba también, en la zona núcleo, en el sudeste bonaerense. En el sudeste bonaerense hay algunos problemas sanitarios. Ahora, esta semana hablaba con Cristina Palacio, que es una especialista y que siempre reporta desde el sudeste, en su caso desde Tandil, y contaba que están apareciendo muchos problemas sanitarios, no solo en el trigo, sino también en la cebada. Bueno, es lo que en definitiva trae el agua hace que prosperen los hongos, por ende las enfermedades en los cultivos de invierno, pero de todas maneras se están previendo, vamos a decir, buenos rendimientos, así que la proyección es optimista y prevé igualar la última cosecha récord de trigo, 23 millones de toneladas en la campaña 21-22. Tercera cosa, la carne en buena racha. ¿Viste cuando la venís pegando? Sí. No nos pasa. Están de moda. En un ratito voy a hablar un poquitito de eso también por el semáforo. Excelente, entonces no voy a spoilear mucho, voy a decir que sí la carne está trayendo dólares, que va a traer más este mes, además la carne argentina, pero que se publicaron datos de enero a agosto que hablaban de ingreso de dólares por carne vacuna de 2.256 millones de dólares en los primeros 8 meses del año, aún exportándose menos que el año pasado. Se está exportando menos en volumen, pero el mundo está demandando mucha carne. Estados Unidos, que es uno de los principales, está en el top 3 de países en todo el mundo con más consumo de carne vacuna, tiene muchos problemas de producción, por ende hay más demanda, menos oferta y se está pagando mejor la carne, tanto que se está pagando un 40% más por la carne en el mundo. Por eso entraron más dólares aún con menos volumen exportado. Y digo que este mes se puede venir fuerte porque recordemos que hasta el 31 de octubre Argentina tiene retenciones cero para la exportación de carne. Que ese anuncio finalmente quedó, no solo para carne vacuna, sino aviar. El cupo era para los granos, no así para la carne. Exacto, no existe tope de 7.000, ni muchísimo menos, millones de dólares para la carne, así que hasta el 31 de octubre tiene retenciones cero. Y hay una cosa, justo ahora está la feria internacional, fue la semana pasada, esta semana que terminó, Anuga, en Alemania, y muchos empresarios argentinos que fueron a promocionar la carne argentina a Alemania, confían en que si demuestran en este mes, vienen demostrando que tienen un aporte interesante en todo el año. Ahora, si demuestran en este mes todo ese potencial del que ellos vienen hablando cuando piden retenciones cero, quizás contribuya a que el gobierno haga en el corto plazo una rebajita más. Recordamos que estaba en 6,75% el derecho de exportación o retenciones a la carne, que en julio el gobierno eligió el Palco de la Rural y en la voz del presidente va para anunciar la baja a 5% y que ahora solo por octubre está en 0%. Pero insisto, los empresarios confían en que si muestro que soy bueno y que traigo números interesantes, puede aparecer otra rebaja en el corto plazo. Cuarta cosa... Qué loco cómo va cambiando ese razonamiento en función de a quién tengo para negociar en el frente, ¿no? Porque ¿cuántos años hemos visto y dicho al día de hoy? Pasa con algunos cultivos que si me va bien, hasta hace 3 años, si me va bien escondo la cabeza porque sé que me van a venir a sacudir a mí también. Ahora por lo menos es al revés. Si me pongo bien, por ahí me va un poquito mejor. Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí. ¿Cuántas veces era un cambio de lógica fuerte? Cultivo que le iba bien, no, bueno, galleta, no digamos mucho, porque les venían a sacudir más. 100%, 100%. Estados Unidos, Trump anuncia, desanuncia y mueve todo. El presidente de Estados Unidos, pero sobre todo mueve el precio de la soja. En Chicago, en la principal plaza de referencia que tienen los commodities agrícolas, cayó ayer un 1,5%, un 1,5% la soja, después de una nueva declaración del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, sobre una posible postergación, vamos a ponerlo por ahora en esos términos, de la reunión que había anunciado que iba a tener con el presidente de China, con Xi Jinping, en 2 semanas en Corea del Sur, donde había anunciado que se iba a discutir una tregua en la guerra comercial entre ambas potencias, con la soja como protagonista
de esa disolución de las tensiones comerciales. Bueno, los futuros de la posición que más se negocia en Chicago de noviembre cerraron en $3.69 la tonelada, caída de casi $6, $5,7 respecto del día anterior. Ayer no hubo operaciones en Argentina, pero de todas maneras esos son los datos de Chicago. Trump lo anunció en su propia red social, eso es muy gracioso, no hemos llegado a esas locuras, pero Trump tiene su propia red social, Truth Social. Ahí anunció que parece no haber razón, esos son los términos que usa Trump, para encontrarse con Xi Jinping después de que China incrementara los controles a la exportación de metales, de tierras raras, y que aplicara tarifas nuevas, tarifas portuarias nuevas a los buques de propiedad u operado por intereses estadounidenses. Bueno, el mandatario de Estados Unidos anunció que va a implementar tarifas adicionales a la importación de productos chinos, así que cero posibilidades por ahora de liberar esas tensiones comerciales que los farmers estadounidenses le estaban pidiendo a Trump. Recordemos que Trump anunció que se iba a reunir con Xi Jinping en Corea del Sur cuando se enojaron mucho sus farmers después de que no solo anunciaran una ayuda a la Argentina de $20.000 millones, que después supimos que iba a ser un swap, sino también cuando Scott Bessent hablaba del tax holiday, del feriado impositivo, que se refería claramente a la baja de 3 días de retenciones a los granos. Bueno, en ese contexto de farmers enojados y diciéndole: señor, si usted no libera las tensiones con China, Argentina, que encima ahora anda competitiva, le va a vender junto con Brasil toda la soja, China no va a necesitar de la soja estadounidense, nosotros estamos teniendo una buena cosecha, nos vamos a quedar con la soja, ¿dónde? Sí, siguen ofendidos con un lema, creo que era tipo First America, una cosa así, porque dice, bueno, buenísimo, ayuda a tus aliados, pero primero concéntrate en nosotros. Exacto. Campeón. Bueno, en función de todo eso es que Trump un poco reculó, y sigue moviendo con sus opiniones y con sus posteos en Truth los precios de la soja en Chicago, que decimos ayer bajaron nuevamente. Y la quinta cosa, le puse título: estamos bien los 33, porque es una buena noticia que viene de Chile, la verdad. ¿Se acuerdan que en agosto, hace ya 2 meses, Chile suspendía la compra de reproductores bovinos en pie y de carne desde la Patagonia? Dejaba de reconocer a esa zona, a la Patagonia Argentina, como libre de aftosa sin vacunación, porque el gobierno argentino había decidido que iba a poder entrar carne con hueso para abaratar el costo para los consumidores, carne con hueso de las zonas en las que se vacuna contra la aftosa, a la Patagonia, que ahí no se vacuna contra la aftosa. Ambas zonas son libres de aftosa, pero una vacunando a la otra no. Después de eso, Chile dijo, bueno, yo necesito mis garantías de que esto no va a traer un problema. Necesito revisar si sigo pensando que Argentina es una zona libre de aftosa, que la Patagonia es una zona libre de aftosa sin vacunación y que por eso me va a seguir vendiendo con ese estatus sanitario la carne. Demoró 2 meses, generó mucho ruido. Los propios productores de la Patagonia estaban enojados, inquietos, diciendo, bueno, ¿será que perdemos mercados a partir de esta decisión del gobierno argentino? Se pasa mucha carne de la Patagonia. Se pasa mucha carne, sí, claro, es un gran mercado para esos productores. Bueno, anoche se supo que Chile restituye la condición sanitaria de esa región y que vuelve a comprar productos cárnicos argentinos y, como les decía, ganado en pie. Informó que va a restituir esta condición sanitaria de la Argentina como país libre también de influenza aviar, porque recordemos que Chile es de los países más importantes en términos de los compradores de productos aviares de Argentina, y Argentina venía con un problema de influenza aviar, pero la semana pasada se autodeclaró libre ya de la enfermedad, se lo declaró la Organización Mundial de la Salud Animal. Bueno, ahora Chile dice, listo, reconozco que también sos libre de influenza aviar, así que Chile vuelve a comprar, estamos bien los 33 en este caso, vuelve a comprar no solo la carne con el estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación de la Patagonia, sino también a toda la Argentina vuelve a comprarle productos aviares. Doble buena noticia que anunciaba anoche el SENASA. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.